Pienso que no puedo imaginarme la vida sin arte porque el arte ha estado presente desde muy temprana edad en mi vida. Desde los 5 años más o menos recuerdo que comencé a asistir a la Escuela de Bellas Artes de Cartagena a la clase de los sábados. Mi tía abuela me cuenta que una vez pasamos por la Plaza Bolívar y había un concurso de pintura, había muchos niños con cartulinas, crayolas y pintura y pinceles, y yo dije que yo quería estar ahí. Parece que yo entré al concurso y según recuerdo, pinté a los niños que estábamos allí dentro de la plaza y a Simón Bolívar, y me gané un premio por el cual yo fui a dar a la Escuela de Bellas Artes de Cartagena con una beca los sábados. Pues terminada esa beca, yo hice que me dejaran continuar. Parece que siempre pedía que me llevaran a esas clases. Pues pienso que el arte siempre estuvo en mi vida, y también estuve ligada a la escuela de música. Entonces asistí hasta los 10 años a las dos escuelas, a las 2 clases, pero a los 10 años decidí y escogí que me quedaba solamente con las clases de pintura de los sábados. Siempre pintaba hacia las carteleras del colegio, realizando esa práctica, pintar, dibujar, aunque estaba en clases regulares de secundaria. Y luego, cuando estaba en quinto de bachillerato, ya yo no quería asistir solamente los sábados a Bellas Artes, sino quería como una clase más intensa, más intensiva, un curso más intenso, y no había otra opción. Entonces fuimos a Bellas Artes y mi mamá preguntó y le dijeron que podía entrar a la carrera técnica estando en quinto bachillerato en el Eucarístico. Y entré a mis clases hice 2 años mientras terminaba el bachillerato y después 2 años cuando ya lo terminé. Porque también intenté estudiar diseño textil. En la Autónoma de Barranquilla me matriculé, pero no me quedé en Barranquilla porque Barranquilla de pronto me parecía, no lo conocía, era un lugar ajeno, y como que no me sentí bien, y a la semana me devolví a Cartagena. Luego acá en Cartagena entré a estudiar diseño gráfico y publicidad. No estaba interesada en si era técnico o profesional, yo no sabía, eso era lo único que a mí me llamaba la atención en la ciudad. Entonces lo hice 3 años y terminé alternando con cursos de inglés, idiomas. En 1990 yo decidí que ya yo no quería estar en Cartagena, que necesitaba salir, y me inventé un viaje a Florencia, a Italia, y me fui con muchos sueños, muchas expectativas, inscrita a la Escuela de Bellas Artes de Florencia y aceptada, pero cuando llegué a Florencia me di cuenta que la vida era diferente como yo me la imaginaba. Por lo tanto no me quedé mucho tiempo en Florencia. Estuve como 1 mes y medio en Florencia y después me fui a Milán, y de Milán regresé a Cartagena. A partir de la experiencia que viví en Florencia, que me di cuenta que los jóvenes de mi edad, los jóvenes europeos tenían mucho conocimiento de lo que pasaba acá en Latinoamérica, me interesé mucho por lo nuestro. Me di cuenta que tenía que conocer más lo mío para volver a salir de Cartagena un poco más segura de quién era yo. Entonces decidí quedarme en Cartagena, seguir pintando, leyendo sobre arte, leyendo literatura latinoamericana, y después decidí irme a Nueva York porque en Nueva York yo tenía familia. Lo primero que hice fue ir a inscribirme a la Liga de Artistas de Nueva York. Entonces tomé clases de dibujo anatómico. Así viví 1 año en Nueva York, y cuando se me acabó el permiso de estadía decidí volver a Cartagena. Había conocido a alguien en Nueva York que me estaba jalando también, porque ya tenía como una relación con alguien israelí en Nueva York, y decidí que tenía que volver. Cuando llegué a Miami, a mi regreso a los Estados Unidos, llegué a Miami, yo llevaba una pintura enrollada que mi hermana me iba a comprar, y me preguntaron, y yo dije que era una pintura que yo iba a vender, y me dijeron que yo no podía entrar a los Estados Unidos, que me devolvían y que me cancelaran la visa por 5 años. Para mí ese momento fue el fin del mundo, o fue un momento crucial en mi vida, porque mis planes cambiaron. Regresé a Cartagena, sin embargo no me quedé tan quieta, estuve un poco aislada unos meses, pero después decidí estudiar francés y seguir estudiando inglés,
iba a un gimnasio, pintaba, le vendía mis cuadros a la señora que hacía gimnasia conmigo y así viví otro año y medio. De pronto una de mis mejores amigas en ese momento, en 1994, se fue a Montreal, Canadá. Un lugar que nunca me había llamado la atención, nunca había pensado en visitar, pero mi amiga que conocía mi historia me sugirió a través de una postal, me dijo: Sandra, deberías venirte para acá. Yo no conozco Florencia ni conozco Nueva York, pero me parece que aquí pasa algo interesante, porque es una ciudad donde puedes practicar las dos lenguas y ya tú las conoces. Entonces te sugiero que te inscribas a una escuela de francés y hagas lo que yo hice y te vengas para acá. Y yo, como todo me parecía posible y todo me parecía fácil y no pensaba que el dinero era importante, yo hice mi vuelta y me fui en un charter que me costó muy barato el pasaje. Llegué a Montreal, donde mi amiga me estaba esperando y me ayudó a ubicarme y a conseguir un trabajo. Y las dos íbamos a clases de francés. Ahí viví, en Montreal viví un año. Regresé por asuntos de cambio de visa. Durante ese año trabajé como mesera en dos áreas de la ciudad, un área anglófona y un área francófona. Y tuve oportunidad de conocer un poco más de la cultura quebecoa. Y también presenté mi portafolio en la Universidad de Quebec y decidí que quería volver al programa de artes visuales de la Universidad de Quebec. Entonces regresé a Colombia a cambiar de visa, porque tenía que registrar el lugar para donde yo iba a estudiar. A todas estas, durante el tiempo que estuve en Montreal, yo mantuve mi relación con el amigo que tenía en Nueva York, y ese amigo en el año 96, ya cuando regreso a Montreal otra vez y comienzo a estudiar en la Universidad de Quebec, me invita a realizar unos viajes exóticos para mí a unos lugares que tampoco nunca soñé visitar, como en Asia, Tailandia, India. Entonces, como que sin darme cuenta, comenzó una etapa de mi vida de unos viajes maravillosos, así como de sueños, y me vi visitando lugares que nunca había pensado visitar. Como mi primer viaje fue a Tailandia. Para esto me preparé, leí todo. En ese momento el internet no era como ahora, pero fui a Tailandia y allá no pinté, pero hice muchas fotografías y me inspiró mucho la gastronomía, los colores, sol, la luz. Estuve viajando con morrales, visitando parques nacionales. Entonces un tipo de viaje al que yo no estaba acostumbrada, pero que me pareció interesante. Era muy aventura, nunca había un plan o nada, era caminar y mirar el paisaje y comer un coco si encontrábamos una palmera y seguir, y si había un arroyo o un río, bañarnos en el río. Teníamos Walkman, nada, era todo un viaje muy natural, para mí eran como los viajes de Robinson Crusoe, unos viajes así muy espontáneos y muy diferentes a lo que yo me imaginaba que era un viaje. Ese viaje, el primer viaje duró más o menos un mes. Y como que le pareció buena compañía, que me volvió a invitar para el año 97, pero este año me dijo que íbamos a ir a otros lugares. Entonces fuimos nuevamente a Tailandia. En Tailandia sacamos la visa de la India y de Vietnam, y también fuimos a Israel. Entonces fue un viaje maratónico. Bueno, ese viaje duró 3 meses. La India me impresionó mucho y yo creo que fui a lugares que no aparecen ni en el mapa. Me impactó bastante la visita a la India, el colorido, esos tonos tierras, las pieles de la gente. Y luego, cuando regresé a Montreal, pinté algunos cuadros de recuerdo y otros tomando como referencia a la fotografía, pero que en ese tiempo realmente la fotografía no era tan buena como ahora, pero la utilicé y pude interpretar la fotografía y poder hacer mis paisajes. Se acababa un convenio entre Colombia y Canadá en el que me permitía pagar una cuota muy baja de la universidad, entonces yo no pude seguir estudiando. No pude terminar ahí los estudios, que eran de 4 años. Entonces decidí que yo debía volver a Colombia, pero mi amigo dijo: no, yo te voy a conseguir cómo volver a los Estados Unidos. Y así fue, él hizo la manera de que yo pudiera volver a los Estados Unidos, y yo llegué a Estados Unidos a vivir a Nueva York.
en un barrio judío. Estando viviendo en Nueva York, tuve acceso a gente de diferentes culturas que me enseñaron algo. Llegar a Nueva York fue muy interesante. Llegué en 1997 a Nueva York. Fue una escuela. Cuando llegué a Nueva York, estaba buscando un tema, siempre buscando mi relación con el arte en un contexto que no era el mío. Mis profesores me decían, uno no podía dar o hacer arte, no se relacionara la vida de uno. O sea que tenía que haber un nexo entre el arte y la vida. Y en ese momento yo me vi estudiando una flora totalmente diferente a la tropical, una paleta de colores diferente. Pero en Nueva York decidí tomar un sujeto, tomé el árbol. Entonces el árbol se convierte como en el sujeto de mi pintura, motivo de estudio del color, paleta, de textura. Y de esa serie está este árbol, que es el segundo de toda una serie como de 50 árboles. Yo decidí que necesitaba otro trabajo. Otro amigo colombiano que estaba en Nueva York estaba trabajando en una galería, marquetería en Manhattan, y dijo, Sandra, yo me voy a salir del trabajo, pero si quieres yo te llevo a ver si te gusta. Y así fue, comencé a trabajar en ese lugar que era en ese momento era más marquetería y tienda de materiales de arte, y comenzamos a mostrar obras de arte y comenzamos con las mías. Un día llevé un árbol del tamaño de ese cuadro, yo lo llevé a enmarcar y le puse un marco, me encantaba, tallado a mano, y de pronto el cuadro lo puso mi jefe en la ventana para mostrar el marco, y resulta que el cuadro impactó y alguien llegó a la tienda a preguntar quién había pintado ese cuadro, y yo dije, pues fui yo. Entonces, bueno, yo quiero comprar ese cuadro, pero el cuadro no tenía precio porque ese cuadro era mío, yo lo había hecho para mí. El señor me dijo, no, eso es egoísmo, el arte tiene que rotar, el arte se tiene que mover, y tú no puedes pintar una cosa para quedarte con ella. Tú no la pones en la ventana, yo no me entero que existe, pero si ya yo pasé anoche y hoy me fui a dormir a mi casa pensando en ese cuadro, tú me tienes que vender ese cuadro, pero pídeme un precio que tú te sientas contenta. Entonces yo, por decir algo, le dije que costaba $4.500, esto es el año 2001, y el señor dijo, bueno, toma mi tarjeta, yo lo voy a comprar. Y yo no podía creer que yo estaba vendiendo un cuadro a ese precio. Eso me motivó muchísimo a seguir pintando, y comencé a trabajar como en orden, comencé a trabajar series. Pero el árbol, la característica que yo veo ahora después de mucho tiempo, es que los árboles míos tienen vida, porque nunca están quietos, siempre se está cayendo una hoja o se está moviendo la rama, siempre hay algo de movimiento dentro de la obra, de la pintura. Me dediqué a explorar la técnica del óleo al máximo, ya que tenía acceso a todo lo que eran los materiales de alta calidad. Me di cuenta que existía la calidad profesional, la calidad de estudiante, y me leía todos los libros de materiales para artistas, y probaba casi todo lo que vendíamos en la tienda. Entonces eso me permitió explorar esa característica de la técnica del óleo, que tiene diferentes matices, brillos, que cada color tiene una intensidad, una transparencia, una opacidad, y eso me fue enamorando más de la técnica, aunque ya yo había decidido que yo quería seguir con la pintura al óleo, porque la vi como un campo de exploración infinito. He realizado trabajo de la técnica que encontré que me permitía expresarme, crayón, acuarela también, y me parecía muy rápida, muy inmediata. Después de la serie de árboles, terminó también mi relación con mi amigo de Nueva York, por lo tanto yo no quería tener nexos con los árboles, pero era imposible dar un salto de un sujeto a otro. Entonces yo, no sé, de manera inconsciente comencé a pintar los árboles borrados, comencé a pintar reflejos del paisaje en el agua, pero el reflejo del paisaje que yo pintaba era el paisaje del Central Park, porque era el lugar donde yo buscaba contacto con la naturaleza, para sentirme que estaba en Nueva York, que estaba viva. Entonces decidí pintar los reflejos de los árboles en el lago del Central Park. Y ahí comienzo a darme cuenta que lo que estoy haciendo es un gesto de borrar mi pintura anterior. O sea, lo que yo pintaba antes lo invertí a manera de reflejo y lo borré. Y comienzo otra serie de pintura, de exploración del agua como soporte de color, porque entonces ya los árboles eran manchas, yo tenía que encontrar la manera de que se viera que era agua lo que yo estaba pintando. Para mí era necesario la representación en ese momento de movimiento. Esa serie se extendió
yo realizo muchos reflejos en todas las estaciones, especialmente las estaciones de primavera, verano y otoño. El invierno creo que no pintaba. Para la transición entre árboles y los reflejos, una serie autobiográfica en la que yo empiezo a incluir el agua y ese cuadro entra ahí. Y después de ese cuadro el que vienen los reflejos. Me empiezo a extrañar o a ver lo que me relaciona del contexto de Nueva York con mi contexto de origen, que es Cartagena, y me di cuenta que lo que yo encontraba similar era el agua, porque Nueva York son islas, Nueva York está compuesto por islas y Cartagena también. Entonces digo, voy a comenzar a pintar el agua, porque me di cuenta que yo podía incluir el agua en mis paisajes o trabajar el paisaje acuático, algo así. Eso fue la primera idea. De pronto me di cuenta que mi color era el azul, de los azules, los verdes, y eso también venía de acá, de mi contexto de origen, y que yo había dejado de incluirlo casi puro en Durán mientras estuve en Nueva York. Entonces me di cuenta que necesitaba incluir en mi paleta el azul. Y comencé una serie autobiográfica, un autorretrato de medio rostro, donde el fondo es azul y donde las hojas ya no son pintadas, sino son hojas pegadas de papel de mis diarios, porque yo hasta un momento en mi vida escribía todo lo que me sucedía. En ese momento se me ocurrió que la hoja de papel podía ser hoja de mis propios árboles, de mis pinturas. Entonces empecé ahí una serie pequeña, corta de collage, donde trabajé el tema autobiográfico y donde las hojas se las lleva el viento, y el viento representaba azul y trabajé el azul puro en este cuadro que tengo aquí atrás, en el que me concentro solamente en trazar, en atravesar la tela con un pincel específico y con un color específico. Y después de esto es que comienzo la serie de reflejos ya del paisaje en el agua. Y me doy cuenta más adelante, mucho más adelante, me doy cuenta que existe un paisaje reflejado, que no es el que vemos cuando miramos al frente, sino cuando miramos hacia abajo, cuando paseamos por un parque. Ahí existe otro paisaje que es más abstracto y que es más que está más vivo, quizás porque está en movimiento, pero está en movimiento porque el soporte, que es el agua, permite ese movimiento. Entonces traté como de captar eso dentro de mis pinturas de reflejo, y esas pinturas de reflejo las trabajé desde el año 2004 a 2009, que es el año donde yo decido regresar a Colombia. Ya regreso permanente a Colombia porque ya me di cuenta que estaba luchando contra la corriente en Nueva York, porque por muchas situaciones de políticas y social. Entonces decidí que quería volver. Acá en Cartagena me encuentro con que ya lo que yo veía acá, que antes de irme no vi, era lo que yo había encontrado allá en los paisajes de Estados Unidos o de Canadá. Lo empecé a mirar acá, los reflejos de luz en el agua, y comencé a mirar el cielo. Y así comienza otra serie con ese tema, hasta que de repente comencé a estudiar una maestría en Historia del Arte y no me daba el tiempo. Es como una necesidad de comer algo, algún alimento. Yo sé que es espiritual. He notado que en periodos de mi vida que dejo de pintar, 1 mes o 2 meses, esos meses para mí representa que estuve medio muerta, porque no hay nada, no hay una huella de ese tiempo que pasó. Entonces la pintura o los retratos, o lo que haga en ese momento, me permite ver que hice algo. Y si no pinto, me siento culpable. Es una relación que tengo ahí con el arte, con la práctica, sobre todo con la práctica de la pintura, con la práctica de la creación, que yo tengo que estar en función de saber que hay algo que yo tengo en mi casa, en mi estudio, y eso es poder llegar a la casa y poder pintar. Y eso no me interesa si se vende, si no se vende, eso no me interesa, porque lo que me interesa es que yo ya cumplí como con una misión que me la impuse yo misma. También me he dado cuenta que puedo vivir sin muchas cosas, pero no puedo vivir sin óleo. Si yo me voy de viaje a un lugar y no llevo los óleos, yo tengo que llegar a ese lugar, lo primero que hago es ir a comprarlo. Los colores básicos, me doy cuenta que yo utilizo pocos colores. Pienso que es como la relación con la práctica de la pintura. Se ha convertido como una necesidad espiritual. Una necesidad puede ser espiritual, no sé. Esta es mi casa, la que era mi casa. La casa donde yo nací, la casa después de muchos años. El tema de mi cuando regreso a Colombia, comienzo a notar
cosas que quizás nunca había notado antes, como por ejemplo explorar el barrio de Manga y darme cuenta que quedaban muy pocas casas y hacer un recuento de datos, cronología y veo que pudo haber sido por la desaparición de mi casa la razón por la cual yo me fui de Colombia. Que la casa la vende mi familia en el año 88, a finales del 88, y a partir de ese momento la familia comienza un periplo por el mismo barrio, que siempre me consideré que necesitaba un espacio especial porque estaba más espacio que la gente, que mis hermanas, por ejemplo. Yo me di cuenta que yo aquí no podía quedarme porque aquí ya no estaba la casa, ya no estaba el espacio, ya no tenía nada donde yo pudiera pintar. Empiezo a explorar Manga, mi barrio, y empiezo a notar la arquitectura y la desaparición de la casa como modelo de vivienda familiar, ya la invasión de los edificios, ya otro modelo de vida. Entonces decido que voy a hacer un proyecto que tenga que ver con eso. Así como me había interesado durante muchos años el espacio exterior, yo tengo un espacio interior que me lleva a un espacio interior de la casa donde yo nací. Empiezo a hacer una reconstrucción de la memoria de esa casa a través de recopilación de fotografías y toda clase de información que tuviese que ver con esa vivienda. Encontré planos y encontré fotografías donde aparecen rasgos de la casa, escenas. Mi mamá en esa época andaba con una camarita y tomaba fotos de los espacios más insólitos de la casa, como por ejemplo el muñequero del cuarto, que yo nunca imaginé que iba a encontrar una fotografía del muñequero, y a mí me empezó a llamar la atención mi mamá tomando fotos como muy paseando dentro de la casa, tomaba fotos donde nos incluía a las hijas y en otras no. Entonces yo comienzo a hacer como unos mapas visuales y a construir la casa a partir de fotografías, y comienzo a armar el plano de la casa con las fotografías antiguas. Información de las fotografías antiguas porque son muy monócromas, y en mi recuerdo, yo tengo un recuerdo colorido. Comencé a trabajar en esto y lo primero que hice fue hacer un boceto a mano alzada de plano de la casa como yo me lo imaginaba. Yo soy arquitecta, pero mi mamá es delineante de arquitectura, entonces yo siempre vi cómo era una vista en plano. Entonces yo tenía una idea y había trabajado también en diseño de jardines, entonces tenía una idea de cómo se veían las cosas desde arriba. Empecé a diseñar la planta. Con esa planta me contacto con un arquitecto que me ayuda a reconstruir la espacialidad dentro del terreno, que yo pasaba por la casa y veía ese espacio, pero mi plano no lo encajaba dentro de ese espacio. Entonces para mí fue interesante esto de llevarlo a papel, comenzar a través de los diseños que me entregaba el arquitecto, corregir, y lo que yo estaba haciendo cuando corregía las impresiones de la planta, yo quería traer al plano todo lo que yo tenía en mi memoria. Entonces me di cuenta que habían no solamente objetos o marcas de los espacios, sino también habían acontecimientos que me interesaban, momentos de un periodo de mi vida que fue especial, y decido tomar la infancia como el periodo desde que nací hasta los 10, 12 años, que es un periodo del que tengo buenos recuerdos y recuerdos familiares. Me doy cuenta también que la fotografía no me mostraba las emociones, ni los colores, ni nada. En mis recuerdos sí estaban esos colores. Entonces comienzo a pintar sencillamente ampliando un poco la imagen de la fotografía y llevándola a los lienzos en pequeño formato. Ya llevarlo a formato de gran dimensión me parecía demasiado. Cuando comienzo a pintar yo no tengo ni idea de qué paleta, o sea, yo estoy utilizando mi misma paleta de toda la vida y todo, pero cuando termino la serie me doy cuenta que predominan unos tonos rosas, que me encanta precisamente este color, y me doy cuenta que
casi todos los cuadros tienen la misma paleta y que todos los cuadros, pero sin embargo la pintura no me permite decir todo tampoco sola, aislada. Entonces quiero también que se sienta o la gente pueda ver o yo poder mostrar la espacialidad. Se me ocurrió que podía ser a través de una maqueta que no tuviera color, que permitiera ver más o menos los recovecos de la casa, acercarse un poco a lo que era la casa. Consideré también trabajar el plano, pero cuando los vi impresos me parecieron que no, que necesitaba hacer una intervención. Y entonces me recordé que yo, cuando trabajaba en diseño de jardines, yo lo hacía con marcadores. Yo incluía las plantas de los jardines con marcadores. Y quise hacer lo mismo en estos planos. En esos planos de fachada y de cortes, yo incluyo los árboles, las plantas, y tal cual como yo las recuerdo. Era una vegetación totalmente típica del barrio, de la ciudad. Me acuerdo perfectamente qué planta había en cada esquina. También me di cuenta durante la realización del proyecto que tenía una memoria clínica y yo no sabía, que me acordaba de cosas que de pronto mis hermanas o mi mamá no se acordaban. Me sorprendía y entonces decidí incluir sonido a la maqueta y decidí que un espacio que era importante en esa casa fue la cocina. En la cocina pasaban muchas cosas, de la cocina salían muchos olores que todavía recuerdo con nostalgia y decidí incluir a la voz de mi tía abuela, que era una de las dueñas de esa casa y que todavía está viva. La grabé, le pregunté que me dijera qué pasaba en la cocina, que ahí yo me acuerdo que hacían mantequilla y ella dice algo sobre la mantequilla, que ya estaba la nata lista para hacer la mantequilla. Decido que voy a ponerle audio a la maqueta. También me recuerdo que la casa tomaba vida a las 6 de la mañana o a las 5:30 y recuerdo que cantaba un gallo. Entonces decido que la maqueta tenga el sonido primero del canto del gallo al amanecer y enseguida entra la voz de mi tía abuela hablando de la preparación de la mantequilla en la cocina. Este proyecto lo presenté como mi primera exposición individual el año 2017, Museo de Arte Moderno de Cartagena, en el mes de septiembre. Paralelo a este proyecto, había comenzado a estudiar la maestría en Historia del Arte. Yo había decidido estudiar los formatos pequeños, entonces ya la conexión con el formato pequeño del proyecto de la casa tiene que ver mucho con el formato pequeño del proyecto de mis bodegones de la calle, esta obra que tenemos allá al otro lado, y me he dado cuenta que estoy trabajando paralelamente dos cosas totalmente diferentes, pero que mantienen unidad a través de la paleta y el formato. Sí, revisando mi producción artística, me he dado cuenta que los temas los retomo, la paleta aparece y desaparece, pues siempre está ligada al contexto, tanto las veces que he viajado, en los lugares que he visitado o en los lugares que he vivido, y ahora nuevamente en Cartagena. Busco siempre temas y colores en mi contexto cotidiano. De esta experiencia nace la serie Bodegones de la Calle. Y un tema también que me interesó siempre de la historia del arte, porque el bodegón, en este caso el mío, es de la calle. Yo lo encuentro ya listo para que yo lo pinte, cosa que en la historia del arte el bodegón se preparaba para ser pintado. Sin embargo, yo lo encuentro, pero me doy cuenta que el bodegón de la calle no es tan espontáneo. El bodegón de la calle hay personas que lo preparan y que mi ojo lo ve y lo encuentra como un sujeto interesante para estudiar el color y el formato. Entonces, diariamente pasaba siempre por una carretilla de frutas en la esquina de la calle La Moneda, y a veces más temprano, a veces más tarde, y veía el proceso de construcción de la estética de la calle, de la estética popular, de la estética natural de la ciudad, de estos carretillas viejas que para mí adornan la ciudad. Y dije, bueno, voy a empezar una serie de fotografías
en base a esto, a veces con mucha timidez me acercaba, o lo hacía con Zoom, o a veces, bueno, hice todas las peripecias, a veces compraba, me acercaba y llegaba a hablar con el señor que prepara la carretilla, el vendedor, ya lo cambiaron, no veía el mismo, me veían siempre, hasta que un día les dije, bueno, yo voy a comprar, pero yo necesito tomar fotos. Y me permitieron hasta mover los vasos y acomodar el bodegón como yo lo quería, pero en principio a mí me gusta como lo arman ellos. Sin embargo, los elementos básicos van cambiando, como el soporte, la caja, la madera, y yo en mi pintura quiero mantenerlo lo más rústico y elementos cotidianos como tazas de plástico que están partidas, donde ellos cortan la fruta, o de pronto los vasitos de plástico que ahora en un principio eran descubiertos y ahora de unos meses para acá veo que le ponen una bolsita encima y que para que no se mosquee. Pero a mí, yo lo que hago es que a pesar de que yo tomo la foto hoy y yo lo pinto mañana, me doy cuenta que yo intervengo, quito, muevo, relleno el espacio pictórico y armo mi propio bodegón de la calle a partir de los elementos que ya encuentro en ella. Me parece interesantísimo el trabajo de los vendedores. Ellos no tienen ni idea que ellos tienen gracia para colocar las frutas en un vaso, que hacen un balance de color. Yo veo que hay un balance de color y de forma, porque también los cortes, son unos expertos haciendo los cortes de la fruta para que quepan exactamente en un vasito de plástico pequeño, porque a veces me acerco porque llego a mi casa y veo la foto y digo, pero el vaso será que es más grande, pero voy a la mesa o a la carretilla y me doy cuenta que no, que es el vasito pequeño de plástico y que ahí ellos meten cantidad de pedazos de fruta que a mí me parece imposible, porque cuando yo los estoy pintando me cuesta trabajo incluir los pedazos de fruta porque los veo, trato de trabajar casi en forma tamaño real y veo que me cuesta trabajo que me quepan en el vaso. Entonces ha sido como una experiencia interesante, me encanta. Además creo que los elementos del bodegón de la calle son típicamente cartageneros y tropical, de ciudades tropicales, y veo que también tienen modas o estéticas. Por ejemplo, hay unos bodegones en que un periodo en que el mango lo vendían en bolsita y ahora el mango siempre está en vasos, en vasitos o cortado, perfectamente cortado, que hasta el mango se mantiene balanceado sobre los otros mangos, sobre las otras frutas. Entonces todo un proceso de decoración que hace el vendedor, o de diseño urbano, de diseño popular, no sé, muy interesante. Creo que el trabajo de los vendedores de la calle es importante porque puede llegar a ser, o es un patrimonio de la ciudad, es patrimonial, es un patrimonio y bueno, esto me ha llevado, el tema del bodegón de la calle me ha llevado también a participar en un proyecto muy importante que acaba de terminar, que se llama Arte a la Plaza, en el cual fui incluida con 14 artistas que venden arte en la calle y fui incluida por mi temática. En este proyecto Kafka, del colectivo Kafka 18, colectivo de artes visuales de Cartagena, me atreví a trabajar otros productos artísticos derivados de mis obras originales, de mis pinturas, y para promocionar o para mostrar
mi trabajo de una manera diferente y hacerlo circular dentro de del turismo o la gente local. Entonces decidí tomar algunas imágenes de mis pinturas y mandar a hacer estas tazas de café con las pinturas impresas. Tuvo buena acogida y bueno, creo que es una de las múltiples maneras de hacer visible o de hacer circular la obra de arte. Como en los grandes museos vemos reproducciones de las obras famosas, de las colecciones permanentes de los museos. Bueno, igualmente yo quise hacerla de mi producción.